Muy bien, ¿cómo están? Les debía la clase número 8, la clase complementaria de mercados. En este caso nos toca trabajar mercados de competencia imperfecta. Déjenme llegar hasta la parte E. Bien. Había quedado pendiente a partir de fallas de mercado, un tipo de falla particular a la cual se denomina mercados de competencia imperfecta. Estos son los mercados en particular en los cuales no se cumple una de las condiciones de los llamados mercados de competencia perfecta, que es la atomicidad entre compradores y vendedores. Son esos mercados en los cuales hay un único vendedor o un único comprador. Es decir, hay un grupo pequeño de estos, tanto de oferentes como demandantes, que como son pocos, tienen la posibilidad de influir sobre el precio de compra y de esa forma romper todo el planteo de la mano invisible del mercado. Todo el planteo del mercado de competencia perfecta que tenía por fin mejorar la calidad de los productos, vender al menor precio posible, etcétera. Si hay un solo oferente, ese oferente puede abusarse de esa condición. Es decir, estamos en un mercado que no funciona de forma equilibrada y por lo tanto termina perjudicando esencialmente a los consumidores, que pagan más caro los productos, mucho más caro que el costo de producción. Lo interesante es que, como dijimos también, esta característica de los mercados, es decir, que no haya competencia, es una consecuencia natural del capitalismo, especialmente en países que no tienen una gran tradición de formación de empresas. No es lo mismo, como creo que dijimos también, una competencia entre empresas en Manchester, que tiene una tasa de nacimiento de empresas muy, pero muy grande, que en un país pobre de África. En definitiva, todo lo que nos hace decir que la intervención del Estado era mala, era perjudicial desde el punto de vista liberal, a partir de cierto momento, sobre todo de fines del siglo XIX, aún los países más capitalistas, más liberales, comenzaron a permitir, a introducir regulaciones que tuvieran por fin impedir prácticas anticompetitivas. En otras palabras, es el Estado, en definitiva, el que va a venir ahora a garantizar la competencia, no ya el mercado, no ya fuerzas naturales, manos invisibles, sino es el Estado el que viene a garantizar la competencia para que funcione el mercado y que los precios sean libres y no haya abusos. Entonces, hablamos de una recreación del equilibrio a partir del esfuerzo estatal. Si se ponen a pensar, esta es una idea, como dije, contradictoria con lo enseñado por Smith y Ricardo, pero lo cierto es que en su época las empresas no tenían el tamaño que comenzaron a tener en el siglo XX. La formación de estas grandes empresas supone un riesgo mayor para la competencia. El famoso ejemplo de la pecera, en el cual introducimos peces muy grandes que se terminan comiendo a los peces más chicos. Por supuesto que un liberal como Samuelson nos va a decir que eh, lo mejor sería que la economía funcione en base a incentivos capitalistas y no prohibiciones o regulaciones intervencionistas que lo que van a generar es desaliento de la producción. Bien, ahora lo que les propongo es que veamos, que avancemos un pasito y veamos algunos tipos de mercados de competencia imperfecta. El más conocido es el monopolio, el mercado monopólico. Normalmente lo que hacemos es tener una línea, una especie de línea de tiempo, una línea de tiempo en una línea en la cual ponemos en un extremo al mercado de competencia perfecta, por acá, y en el otro extremo ponemos al monopolio. Es como las dos puntas de los mercados vinculados al tema de la competencia. Y en base a eso, establecemos algunos eh, tipos de mercados intermedios. Pero volvamos a los tipos de monopolio. Me, me interesa que vean una cosa. En principio tenemos que definir qué es un monopolio y supongo que naturalmente uno puede definirlo como aquel en el cual existe un único proveedor, un único vendedor de un bien o servicio. La palabra monopolio viene del griego y la palabra mono, la palabra, digamos, el fragmento mono significa uno y polis, vendedor.
digamos, polis griega, la ciudad griega. Eh, el único vendedor de la ciudad sería. Pero también existe el fenómeno inverso, es decir, un mercado en el cual exista un único comprador. Esto también es un monopolio al cual se denomina monopsonio, un único vendedor, perdón, un único comprador. Tenemos un único vendedor, monopolio, único comprador, monopsonio. Y ahí tenemos que anotar también que hay una especie de nota al pie que podríamos incluir que para que se configuren los efectos del monopolio no debería existir un bien o servicio sustituto, alternativo, con lo cual uno, frente al empresario monopolista que nos ofrece algo caro y mala calidad, porque no tiene competencia, no tengo ningún otro bien al cual recurrir. De manera que para que haya realmente un monopolio con los efectos que, desfavorables que genera el mercado, debería también a su vez no tener un bien sustituto. Ahora sí, vamos a empezar a presentar tipos de monopolio y, y llamativamente, igualmente este es un argumento muy liberal, los liberales dicen que la mayor parte de los monopolios tienen origen en la regulación del Estado, que no son una consecuencia normal del mercado, sino, como yo afirmé hace un ratito, sino que son un derivado, un efecto de la regulación pública del Estado que le asigna a una empresa o a un particular el monopolio sobre un producto o sobre un servicio como premio. Ahora uno podría pensar, ¿por qué el Estado va a hacer semejante cosa? ¿Por qué el Estado no va a pretender que haya competencia, no va a pretender que el consumidor reciba productos de calidad, baratos, etcétera? Bueno, hay razones. Por ejemplo, las patentes. ¿Las patentes qué son? Bueno, es un premio que se le da a un inventor de algo, que puede ser desde una canción hasta un remedio, al cual se le beneficia otorgándole durante un tiempo, X tiempo, 20 años, 30 años, 10 años, el monopolio legal para aprovechar el resultado de su investigación o de su producción artística. Esto funciona así desde hace un tiempo en todo el mundo porque es justamente un incentivo. El incentivo es ese monopolio para que la innovación sea el motor del progreso social, en definitiva. ¿eh? Vamos a otro tipo de monopolio también vinculado con la regulación del Estado, que es el otorgamiento de concesiones por parte del Estado. Acá podemos incluir en este paquete a todo lo que son los servicios públicos, los puertos, ciertas rutas, y los servicios públicos que conocemos, que también pueden eh, ponerse en este grupo a las concesiones mineras, las concesiones petroleras, que también hay lo que premian a la investigación, estas últimas, digamos, premian a la investigación y a ver a quién dio con el petróleo, quién consiguió este, alcanzar ese pozo petrolero que va a generar eh, nafta, gas y demás. Y por eso se le da derecho, un permiso de cateo primero y luego una concesión petrolera o minera para que pueda explotar ese recurso por unos 20 años o el tiempo que sea. En el cambio, los servicios públicos como la luz, el gas, etcétera, lo que seguramente debió haber habido fue una competencia por ver quién ofrece pagar un canon, quién ofrece pagar algún tipo de, de ingreso para el Estado y mejorar el servicio lo más posible. A este punto debemos incluir un montón de actividades en las cuales hay un único oferente, salvo que querramos hacer cientos de kilómetros para rodear una ruta que tenga peaje y, y llegar mucho más tarde, pero en general suele haber un único oferente. Y me gustaría acá hacer el paréntesis para recordarles lo que describimos en la clase relativa al proceso privatizador de la década del 90, cómo esas empresas de servicios públicos pasaron del Estado, que tenía un fin público, a empresarios privados que tienen un fin de lucro y con lo cual en poco tiempo la Argentina construyó enormes monopolios privados con ánimo de lucro con todos los efectos que ya comentamos. Otro tipo de monopolio, también relacionado con el Estado y su regulación. Eh, ahí, por ejemplo, existen casos en los cuales hay un único oferente local, monopólico, podemos poner un cartel en la frente que diga monopólico, pero también hay que darse cuenta que puede haber muchos países en los cuales se brinde ese servicio o ese bien.
Si tenemos uno solo en la Argentina, pero puede haber competencia eventualmente de productores del exterior. Podrían competir. Ahora, ¿qué pasa si el Estado les aplica a esos competidores extranjeros impuestos, los aranceles, a las importaciones de ese bien importado? De esa forma, el Estado, vía impuestos o vía aranceles, le está trabando la posibilidad de que se genere un mercado en el cual el competidor local o el único oferente local tenga un competidor extranjero. Esto no suele suceder. En general, cuando el Estado tiene la posibilidad de traer un competidor, lo permite, lo hace. Pero existe la chance que el Estado, subiendo ese impuesto, inhiba la posibilidad de que exista una competencia real. Bien, otro tipo de monopolio. En este caso ya no tendríamos el tema de que es producto de una regulación pública. A ese lo denominamos monopolio natural. Existe lo que se llama monopolio natural, que sucede cuando una empresa tiene acceso a alguna materia prima o a algún proceso productivo que ninguna otra empresa tiene. Esto pasa con varias actividades, por ejemplo, las vinculadas a la minería. Pues en Argentina hay algunos minerales de los cuales hay un único productor. Son en general recursos muy escasos, y se me ocurre el ejemplo del potasio, de la sal. También la fabricación de ciertos materiales, como el aluminio. En la Argentina tenemos un único oferente de aluminio del país, Aluar, que por volumen de inversiones, eh, es muy difícil ingresar a ese mercado porque requiere una enorme cantidad de capital y la forma de amortizarlo es a larguísimo plazo. Eh, Acá debería mencionar yo también un concepto económico bastante extendido que es el tema de economías de escala. Monopolio natural vinculado con economías de escala. ¿Qué son? Son, son las grandes combinaciones de factores productivos que se dan en las fábricas de los países más comerciales, más grandes del mundo, Alemania, China, Estados Unidos, y al acumular una cantidad importante de factor productivo capital, un espacio físico, tierra o recursos naturales en general y trabajadores, lo que consiguen es postergar los rendimientos decrecientes, postergar el inicio de la curva descendente, en la cual por cada trabajador adicional, lo que aporta ese trabajador adicional va a ser menos que el trabajador anterior, va a ser un rendimiento decreciente. Yo les pido nada más que se imaginen lo que es, por ejemplo, la fábrica Boeing, la fábrica de aviones de Estados Unidos. En el mundo no hay más de no sé cuántas, 10 fábricas en el mundo de aviones. Pero imaginen que esa fábrica tiene unos galpones de comunales de cientos de metros, en los cuales un trabajador adicional, aunque sea el trabajador número 26.000, tiene todavía materiales, tiene tecnología, tiene espacio, tiene capital suficiente para aplicar, para este, rendir en términos de productividad igual que el trabajador anterior. Así que estas grandes fábricas son de alguna forma monopolios naturales eh, que en muchos casos no tienen competencia por esa gran acumulación de capital que produjeron y que está a mucha distancia de cualquier oferente, cualquier competidor. ¿Eh? Ahora, en fábricas de autos, incluso las argentinas nomás, en general lo que sucede es que fabrican a un 40 o 50% de su capacidad total de producción. Es como que dejan un margen muy amplio para un recorrido muy amplio para crecer porque eso les garantiza no tener rendimientos decrecientes. O sea, pueden duplicar la producción, duplicar la cantidad de trabajadores, se llaman turnos de 8 horas, del día tienen 24 horas, tienen 3 turnos de 24, y aún así no entran en rendimientos decrecientes porque la fábrica misma está pensada para poder duplicar la producción sin que se produzca ese problema. Eso se llaman economías de escala. Y ese factor contribuye a la competencia imperfecta porque la gran empresa va a tener costos más bajos que la chica y la puede desplazar del mercado. Dejamos acá este primer fragmento y continuamos en el segundo.